Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio del curso de contabilidad básica gratuita. En este episodio vamos a ver cómo contabilizar una devolución de compra con IVA incluido. Realizaremos tres supuestos. El primer supuesto será el de una devolución de compra. El segundo supuesto será un cálculo del IVA cuando nos dicen que el IVA está incluido en el total de la factura, y el tercer supuesto será uno en el que se hallan los dos pasos en conjunto. Para contabilizar una devolución tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. El asiento será muy parecido al asiento de compra ordinario, sin embargo tendremos que cambiar el orden de las cuentas. En el asiento de compra, en la cuenta 600 con la 472 IVA en el debe. En este caso tendremos que pasarlas al haber, cambiando la cuenta 600 por la cuenta que refleje lo que vamos a devolver. Si por ejemplo fuese mercadería, sería la 6080, si fuese materias primas, la 6081. Una cosa en la que no podemos fallar nunca es en utilizar en la devolución la cuenta 477, en la devolución de compra, porque la cuenta 477, a pesar de que su naturaleza es ponerla en el haber, no la podemos confundir con la 472, puesto que representan conceptos totalmente contrarios. La cuenta 472 significa cuando nosotros soportamos el IVA, es decir, cuando nosotros realizamos la compra. La cuenta 477 refleja cuando nosotros vendemos. Todo esto lo veremos más adelante en un capítulo detenidamente. Y por último tenemos que tener en cuenta que la suma de las dos cuentas, es decir, de la 472 y de la 6081, 6080, la que elijamos, irán en contrapartida contra la caja o el banco si se trata de un reembolso, es decir, que el proveedor nos dé directamente a nosotros el dinero, o contra la 400 si se trata de una deuda que todavía no hemos hecho efectiva contra el proveedor. Vamos a ver el siguiente supuesto. El siguiente supuesto nos dice: la empresa X compra el día 1 de enero 1.500 euros de mercaderías al proveedor Y. El día 15 de enero se da cuenta de que varias mercaderías vienen dañadas, por lo que tramita una devolución por importe de 300 euros. A 15 del 1 todavía no le había pagado la compra, por lo que acuerda con el proveedor rebajar la deuda pendiente de este importe. En este supuesto vamos a considerar que el IVA es del 21% y que no viene incluido en los totales que nos dan. Por lo tanto, el primer asiento que deberemos de realizar sería el de la compra de mercadería, un asiento de compra ordinaria en el cual en el debe está la compra de mercadería con la cuenta 600 por importe de 1.500, y también se encuentra la cuenta 472 Hacienda Pública IVA soportado por importe de 315 euros. En la otra parte, en el haber, encontramos la cuenta 400 proveedores por la suma de los importes anteriores, 1.815. El siguiente asiento que debemos de realizar es el de devolución de mercadería. Como he comentado anteriormente, es un asiento parecido al de compra ordinaria y cambiándole el orden. En este caso vemos como ahora en el haber la cuenta que encontramos es del grupo 6, concretamente la 6080, porque está devolviendo mercadería. Como está devolviendo mercaderías por importe de 300 euros, el IVA se lo calculamos sobre ese importe, es decir, la base imponible sería 300 euros. En este caso, el IVA, la 472, IVA soportado, sería de 63 euros, y en el debe encontramos la cuenta proveedores por valor de la suma de los conceptos anteriores, es decir, por la suma de 300 más 63, un total de 363. A continuación podemos ver cómo iría hasta ese momento el libro mayor de proveedores. Como podemos ver, en la parte del haber registramos la compra por 1.815 euros y en la parte del debe registramos la devolución por 363 euros. En total, el proveedor nos deberá la siguiente cantidad: 1.452 euros. Le debemos al proveedor. Esta cantidad sale de la resta de la compra menos la devolución, es decir, 1.815 euros menos 363 euros, lo que nos da un total de 1.452 euros, que es la cantidad que debemos de hacer efectiva al proveedor. En este caso, como en el supuesto no nos dice cómo se hace efectiva este importe ni la fecha, lo podemos poner
por ejemplo, el 15 de enero y haciendo efectivo el pago, ya sea por banco o caja. En este caso yo he puesto la 57X y en el concepto he puesto banco o caja porque se podrían utilizar los dos por el importe de 1.452 euros. A continuación vamos a ver cómo calcular el IVA si nos dicen que está incluido en el total de la factura. En este caso siempre nos tendrán que dar o el porcentaje de IVA aplicado o nos tienen que especificar qué tipo de mercadería o mercancía nos están vendiendo. Dependiendo del tipo de mercadería o mercancía deberemos de aplicar los siguientes IVA, el 21%, 10% o 4%. En este caso, para excluir el IVA, es decir, para averiguar qué IVA estamos pagando cuando nos dan el total de la factura, deberemos de hacer dos pasos. El primer paso es dividir el total entre 1 más el porcentaje de IVA. Por ejemplo, si el IVA fuera del 21%, sería la fórmula total entre 1,21. Esto nos daría la base imponible. La base imponible nos servirá para calcular posteriormente el IVA. Lo podemos hacer de la siguiente forma. O cogemos la base imponible y lo multiplicamos por el gravamen. En este caso, pues si tenemos la base imponible sería multiplicarlo por 0,21 y nos daría el IVA, o restar el total que nos indique la factura menos la base imponible, lo que nos daría de nuevo el IVA. Veámoslo con un supuesto. El supuesto nos dice: la empresa X compra el 1 de enero mercadería por total de 1.210 euros, IVA del 21% incluido. Pues como hemos visto anteriormente, tendríamos que primero coger el cálculo de la base imponible, es decir, dividir el total entre 1 más el IVA, lo que sería el total 1.210 entre 1,21, lo que nos daría una base imponible de 1.000 euros. Esta base imponible la podremos multiplicar posteriormente por el gravamen para saber la cantidad del IVA o directamente restarle la base imponible al total. En este caso sería 1.210 menos 1.000, nos daría un total de IVA de 210 euros. Y aquí sería la otra solución, en la cual vemos como el primer paso es idéntico, dividimos los 1.210 entre 1,21 y luego la base imponible la multiplicamos por el gravamen, es decir, 1.000 euros por 21% de IVA, lo cual nos da 210 euros de IVA. A continuación vamos a realizar un supuesto contable donde va a haber una devolución de mercadería y nos indican el IVA incluido. El supuesto nos dice: la empresa X compra el 1 de enero por un total de 1.500 euros, IVA incluido, del 21%. El 15 de enero se da cuenta de que el 5% de las mercaderías vienen rotas, por lo que decide devolverlas, y 5 días después paga la deuda al proveedor por banco. Vale, vayamos poco a poco. El primer asiento será el de compra. Para realizar el asiento de compra, primero deberemos de sacar del total tanto la base imponible como el IVA. En este caso, si dividimos 1.500 entre 1,21, nos dará el importe de la cuenta 600, 1.239,67. Y ahora podemos hacerlo de nuevo de los dos pasos, como hemos visto anteriormente. O cogemos 1.500 euros y le restamos los 1.239,67, lo que nos va a dar 260,33. O cogemos la base imponible, 1.239,67, y lo multiplicamos por 0,21, que nos dará lo mismo, 260,33. La suma de estos importes, como ya sabemos, es 1.500, porque en el ejercicio nos dan el total de la factura. Por lo tanto, esta cuenta va a haber en la cuenta proveedores por valor de 1.500 euros. Posteriormente deberemos de calcular la devolución de las mercaderías. La devolución de las mercaderías nos dice que es un 5% de las mercaderías. Por lo tanto, si calculamos que las mercaderías eran 1.239,67, el 5% nos da 61,98. Es decir, la base imponible de la devolución será 661,98 y el IVA deberemos de calcularlo multiplicando por 0,21. Es decir, 61,98 por 0,21, lo que nos da un total de 13,02 euros. La suma de estos dos conceptos deberá de ir en el debe junto con la cuenta proveedores.
400. Esto nos indica que el proveedor nos deberá descontar de la deuda 75 euros. A continuación podemos ver el libro mayor de la cuenta de proveedores. Como vemos, en el haber está registrada la compra por 1.500 y en el debe la devolución por valor de 75 euros. Por lo tanto, haciendo la resta, igual que en el ejercicio anterior, 1.500 menos 75, podemos comprobar que le debemos al proveedor 1.425 euros. Como nos dice en el supuesto, 5 días después de devolver, es decir, 5 días después del 15 de enero, por lo tanto sería el 20 de enero, le pagamos al proveedor por banco. El asiento del pago sería muy sencillo. Registramos la salida de dinero por el banco en el haber por 1.425 euros y saldamos la cuenta proveedores en el debe, 1.425 euros igual. Esto ha sido todo. Espero que este supuesto os haya ayudado a entender cómo funciona la devolución de mercadería y si queréis seguir aprendiendo, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente episodio.